Hola, buenos días. Empiezo entonando disculpas por el retraso acumulado. José Manuel es un gran amigo y una bellísima persona, y desde que vino anoche lo estamos explotando con trabajos. De ahí que ni siquiera haya tenido un hueco para sí mismo, ¿no? Y acaba de recibir a un alumno nuestro para hablar de su proyecto de investigación. Es decir, que es una persona pues realmente generosa, que está siempre dispuesta a compartir su sabiduría y su bien hacer con todo el mundo. Por eso es un placer tenerlo hoy aquí, tener a José Manuel Lucía Mejías. No por amigo, que también, sino fundamentalmente por lo mucho que sabe y por el excelente y magnífico filólogo que es. Él es catedrático de Filología Románica en la Universidad Complutense y ha combinado esa labor docente e investigadora también con la gestora. Esto es rara avis también en nuestro territorio, en nuestro mundo, ¿no? Que hay realmente a veces pocos colegas, pocos compañeros dispuestos a dar ese paso hacia adelante para gestionar a lo público, en este caso la universidad, e intentar transformarla, que todos sabemos que bien falta hace. Y él sí que ha trabajado también en esa senda, ha sido vicedecano de la Facultad de Filología. Eso le ha permitido, bendito él, disfrutar ahora de un año sabático, que no es que esté al fresco, sino que sigue en plan activo ahora trabajando intensamente en el Ateneo de Madrid, entre otras cosas, y en sus proyectos de investigación. Él dirige la plataforma literaria Escritores Complutenses 2.0 y la Semana Complutense de las Letras de la Universidad Madrileña. Por tanto, sigue, como vemos, en esa vertiente gestora, dinamizadora, y alentando siempre a los estudiantes y a los colegas a seguir por esas sendas. Es especialista, yo diría, que en toda la literatura española, sin ningún tipo de exageración. Luego es verdad que dentro de eso sí que trabaja prioritariamente en determinadas líneas, como por ejemplo en los libros de caballerías, en la crítica textual, en las humanidades digitales, en Cervantes y en la iconografía del Quijote. De hecho, él fue el que impulsó y dirigió el Banco de Imágenes del Quijote. Es presidente de honor de la Asociación de Cervantistas, de la que había sido su secretario y presidente, y es también secretario de la Asociación de Amigos de José Luis San Pedro, una figura digna de encomio, de recuperación y de proyección desde el punto de vista de la investigación y de la filología en general, ¿no? No solamente ya como lectores, sino de esa otra vertiente de la investigación que tanto nos ha dado que disfrutar San Pedro. Es promotor y director de la Red de Ciudades Cervantinas. Quiero decir que vemos un perfil de una persona comprometida con su entorno académico y social de manera constante y permanente. Tiene una dilatadísima, digamos, nómina de publicaciones, que aquí sería prácticamente, por mi parte, estúpido mencionar, pero no me resisto a mencionar algunas cosillas que dan buena prueba de esa dimensión de filólogo universal, ¿no? Elogio del texto digital, publicado en 2012, o Libros de caballerías castellanas en 2008, o El libro y sus públicos, ensayos sobre teoría de la lectura coetánea en 2007, y otro que menciono de esta mínima nómina que leo ahora, Leer el Quijote en imágenes hacia una teoría de los modelos iconográficos en 2006. Pero hoy quiero resaltar especialmente, puesto que está, digamos, en el candelabro, aquello de la biografía cervantina, de lustrosa realeza académica, que José Manuel Lucía hace muy poquitos años dio un vuelco al conocimiento de la biografía cervantina con la investigación que llevaba entre manos, y nos ha presentado en sus 3 libros que voy a mencionar
a continuación una imagen muy diferente, bastante diferente de la que tenemos acuñada por la tradición bibliográfica, fundamentalmente decimonónica, sobre la biografía de Miguel de Cervantes. Es altísimamente recomendable la lectura de estas tres joyas filológicas cervantinas, que además, por su presentación, por su redacción, son muy atractivas y se leen muy fácilmente. Me refiero a La juventud de Cervantes, una vida en construcción, publicado en 2016, La madurez de Cervantes, una vida en la corte, en 2016 también, y el tercer tomito, solo por el grosor, La plenitud de Cervantes, una vida de papel, publicado en 2019. Como digo, ofrece una perspectiva radicalmente novedosa sobre la vida de Cervantes. Pero yo no me quiero quedar aquí. Pido perdón por esta presentación quizá demasiado larga para lo que me gusta hacer, pero quiero destacar otra vertiente, y es que José Manuel es también poeta, es también escritor y pertenece a esa, digamos, ya tradición de profesor universitario y poeta, en una nómina en la que se podría mencionar a Luis García Montero, a Álvaro Salvador, que estará esta tarde entre nosotros, a Luis Alberto de Cuenca y a jovencísimos poetas como Rodrigo Olay, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ser profesor universitario no debe ser problema para escribir poesía, ¿no? Y escribe poesía, y además una poesía de una calidad extraordinaria. Menciono algunos de sus títulos: Libro de horas, Prometeo condenado, Canciones y otros vasos de whisky, y se llamaban Mahmoud y Ayaz, Los últimos días de Trotsky, Versos que un día escribí desnudo, Aquí y ahora. Su poesía completa la podemos ver, su poesía completa hasta 2017, en un libro titulado El único silencio, y una amplia antología hasta 2018 de su obra poética la podemos leer en Yo sé quién soy, inventario de una noche. Menciono también que ha ganado el Premio Internacional de Poesía Juan Alcaide con un libro titulado El fin es solo un accidente. Y el último libro, que tuve el placer de que me lo regalara ayer, de este mismo año, Kabul, crónica de un silencio. Con este perfil, lo único que obliga el decoro es que un servidor ya se calle y cede la palabra a quien realmente tiene que hablar, que es José Manuel, no sin antes agradecerte de manera muy encarecida tu esfuerzo por estar entre nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad es que cuando uno hace estas presentaciones, casi lo que uno dice, ya está todo dicho. Y porque hay también mucho cariño y mucha amistad precisamente en las palabras, cosa que agradezco muchísimo, ¿no? Y también muchísimo a todos vosotros y a Juan por la oportunidad precisamente de esta mañana poder compartir un tiempo, un momento para precisamente hablar de un tema que a mí me apasiona, y espero que de alguna manera cuando salgáis de aquí también sea una parte importante o también apasionante para vosotros, ¿no? Que es el tema de las mujeres de Cervantes, que viene un poco al hilo de también de la biografía de Cervantes, esos 3 tomos que contaba Juan de la biografía de Cervantes, que fueron creciendo al mismo tiempo que los iba escribiendo, o sea, por la enorme cantidad de información que en un momento creía que era necesario conocer. Al final me di cuenta de que había cometido el mismo error que se había cometido en la gran mayoría de las biografías, que es que había dejado marginadas a las mujeres como si fueran elementos simplemente casi satelitales o satélites de Cervantes a lo largo de su vida, ¿no? Y bueno, y quiero un poco hoy al revés mostraros la importancia de las mujeres en la vida de Cervantes y lógicamente en la obra de Cervantes. Unas pinceladas, tampoco os asustéis, que si no el tema nos daría para estar la mañana, que tampoco es cuestión de aburrir, ¿no? Bueno, la situación de... O sea, nosotros tenéis seguramente ahora mismo en la cabeza, una serie de ideas sobre las mujeres de Cervantes, que, como os decía, mi intención es que cuando termine la charla, al menos esas ideas se tambaleen,
y es unas ideas que tienen que ver con la propia construcción de la biografía de Cervantes. Pensad que Cervantes, ese autor que en un momento dado, pues bueno, pues no deja de estar en todos los monumentos, citado en todos los rankings de los libros o de los autores más importantes o influyentes en la literatura, etcétera, etcétera. Es un autor que en un momento dado nunca nadie le interesó su vida. Es decir, pensad que Cervantes, que muere en 1616, hasta 1738, es decir, pasado más de un siglo de su muerte, no existe la primera biografía de Cervantes. Es decir, nadie en un momento dado, muerto Cervantes, cosa que por ejemplo pasó con Lope de Vega, que rápidamente empezaron a crearse biografías o hagiografías, es decir, que también en un momento dado, pues eso, convirtiéndole en, digamos, un modelo literario por encima casi del bien y del mal. Bueno, pues Cervantes no tuvo esa fortuna. Y no tuvo esa fortuna porque realmente lo que termina triunfando es el Quijote, el libro, frente a la capacidad creativa del autor. Como sabéis, tuvo que llegar el 1738, tuvo que llegar los ingleses, que estaban en ese momento, los novelistas ingleses, buscando nuevos modelos narrativos, y de pronto encontrarse con que el Quijote podía ser un magnífico modelo narrativo. Pero para que fuera un magnífico modelo narrativo era necesario que el autor tuviera también prestigio. Y entonces empezaron, en un momento dado, no solamente a poner el Quijote y luego una línea casi tipográfica de Miguel de Cervantes, sino ese Miguel de Cervantes ya en letra mucho más grande y sobre todo empezar a intentar comprenderlo. Pero claro, 1738 queda un poco lejos de 1616. Y bueno, Mayans y Siscar, que es quien hace el valenciano, Mayans y Siscar, que es el que hace la biografía, no tiene en 1738 ningún documento cervantino. O sea, solamente trabaja con la propia obra de Cervantes o con la alusión de otros autores que han hecho de Cervantes o que se conserva sobre Cervantes. Porque ¿qué es lo que le interesa a la biografía de Cervantes? Y ese es lo que yo llamo el pecado original de todas las biografías, que en parte es lo que yo intenté, como decía Juan, cambiar en mi biografía. El pecado original no es intentar comprender al hombre Cervantes, intentar situarlo en su época, intentar de alguna manera mostrar su genialidad en una época genial, como es precisamente los siglos de oro. Estamos hablando de 1547-1616, o sea, unas épocas fundamentales de grandes transformaciones, no solamente políticas o económicas, sino también culturales en ese siglo de oro de la monarquía hispánica, sino demostrar que Cervantes era un buen escritor. Es decir, como si Cervantes, su razón de vida es haber escrito el Quijote. Como si en un momento dado todo lo que él hizo en la vida, si en un momento era un niño y se caía, esa caída era para luego recordarla y pensar en un episodio en el Quijote en donde esa caída tuviera que ser reflejada. Es decir, todo como si el oficio, y pongo oficio entre comillas, de escritor, fuera lo que justificara la vida de Cervantes. De esa manera, y son biografías que se han escrito hasta épocas muy recientes, se buscaba en un momento dado la búsqueda de la ironía, como si todo en un momento dado, como os digo, en su vida fuera con esa idea. Claro, en esas circunstancias de sacarle a Cervantes de su mundo y de pronto convertirle en objeto de estudio para poder comprender la genialidad de sus obras, imaginaros qué pasa con las mujeres, con sus hermanas, con su madre, con su hija, con su mujer. Es decir, esas mujeres, en un momento dado, en ese modelo de biografía, de pronto son personajes que molestan al escritor. De pronto, esa imagen en un momento dado del pobre Cervantes que está intentando escribir porque le ha venido la iluminación y de pronto las mujeres se ponen a hablar entre ellas. No, hay que callarlas, porque están molestando precisamente al escritor. Mujeres que en un momento dado vienen a lamentarse porque no tienen dinero. No, hay que callarlas, porque en eso no puede estar preocupado Cervantes. Pues Cervantes tiene que estar preocupado en eso que es la única función en su vida, que es en escribir. Entonces pensar, ese es un elemento que ha potenciado que en un momento dado haya una serie de
imágenes negativas de las mujeres de Cervantes. Se ha planteado incluso, bueno, digamos, hay tres imágenes, sobre todo fundamentales. Una es que las hermanas eran pseudoprostitutas, y cosa que eso atentaba además contra el honor y por tanto le ocasionaba un grandísimo trastorno personal a Cervantes. Falso, como os voy a explicar. La otra es que no aguantaba a su mujer, que en un momento dado Catalina le molestaba porque no estaba intelectualmente a su altura, y lógicamente un escritor que es capaz de escribir el Quijote solamente se puede comunicar y tener delante de él aquella persona que en un momento dado no solamente vaya a admirarle, sino que también le admire a él. Y en ese sentido, Catalina parece que es la sumisa mujer que está en la sombra. Falso. Y luego el problema con su hija. Una hija natural que lógicamente al final termina siendo un gran problema, sobre todo porque en un momento dado no se preocupa de él y por tanto es una hija que le da disgustos y por tanto esos disgustos le alejan de la escritura. Falso. Como podéis, y ahora os voy a explicar por qué. Pero es que además, daros cuenta, la más importante biografía que se ha escrito en el siglo XX, la de precisamente Luis Astrana Marín, es de los años 50. Y eso también es importante, porque lógicamente, ¿cuál es la imagen de cuál es la posición que tiene que tener la mujer en la sociedad de una persona franquista en los años 50? Pues lógicamente nada tiene que ver con ese modelo de mujer que se quería imponer en la República, que se luchó para que lógicamente en la República tuviera un determinado lugar. Y si hubiéramos tenido biografías de Cervantes escritas en la República, seguramente mucho de lo que os estoy contando no existiría, pero solamente teníamos las biografías del siglo XIX y luego las biografías del franquismo. Y lógicamente ahí ya la mujer tiene que tener siempre un aspecto completamente marginal. Entonces, si juntamos esos dos elementos, que en un momento dado las mujeres molestan, entre comillas, al escritor Cervantes con su vida cotidiana y además con sus conductas no siempre acordes a una determinada mentalidad, que lógicamente no es la del XVI, sino es una mentalidad del siglo XX, y si además tenemos en cuenta que los biógrafos más importantes del siglo XX entran dentro de un modelo de sociedad lógicamente franquista, en donde la posición hombre-mujer estaba muy establecida, pues podemos entender claramente cuáles son las razones de esta humillación casi biográfica que han sufrido las hermanas, bueno, y las mujeres y la hija sobrina de Miguel de Cervantes. La situación es completamente diferente si nos acercamos al Siglo de Oro. Es decir, si nos olvidamos de cuál es nuestra posición actual, ya sea la posición de los años 50 o la posición de hoy en día, sería tan erróneo en un momento dado criticar a Astrana Marín diciendo cómo era su pensamiento de cómo debía ser el modelo de mujer en el siglo en 1958, ahora mismo de ponerme yo a escribir o cualquiera escribir una biografía desde nuestra concepción 2023 de cómo debe ser el concepto de la mujer en la sociedad. Y con esa manera ver a las mujeres de Cervantes. Entonces, ¿cuál es el camino? Precisamente intentar comprender cómo eran en su tiempo. O sea, ni más ni menos. Con los datos que tenemos, que son muchos, porque la suerte que tenemos a la hora de estudiar el Siglo de Oro, a la hora de estudiar la monarquía hispánica, la Edad Moderna, es que en aquella época se dejaba constancia escrita de todo. No podemos acercarnos a la vida cotidiana, no podemos en un momento dado acercarnos al cómo hablaban y qué decían en un determinado momento, pero sí que vamos a tener documentos o datos que sí que nos van a dar una imagen, por lo menos una fotografía más cercana a lo que podía ser la relación hombre y mujer y sobre todo la relación de la posición de la mujer en la familia de la época. Bueno, pues vamos allá. Os voy a dar dos elementos fundamentales o dos aspectos, dos realidades históricas del momento que hemos de tener en cuenta si queremos comprender precisamente cómo era el mundo femenino en aquel momento. Bueno, el primero es cómo se organiza la familia en el siglo XVI. Entonces, la familia
se organiza a través de un núcleo, del núcleo familiar, que es siempre un núcleo familiar masculino. Es decir, en el centro de la familia tiene que estar un hombre. Las estudiantes más jóvenes, pues lógicamente, pues, bueno, ¿y por qué no una mujer? Bueno, pues nosotros lo hemos vivido. Quiere decir, lo hemos vivido en el siglo de oro, quiere decir que lógicamente había ese núcleo familiar, pero nosotros también en la época franquista el núcleo familiar era un hombre. Es decir, era el padre, y si en un momento dado faltaba el padre, pasaba a ser el hermano, y bueno, y en el caso posible, el marido, pero siempre el núcleo familiar. Es decir, la mujer no tiene capacidad administrativa. No puede firmar documentos, siempre tiene que estar con esa dependencia. Por eso, en un momento dado, los núcleos familiares siempre se montan alrededor de ese matrimonio. Por eso no es extraño que en el núcleo familiar, en este caso de Cervantes, las hermanas de Cervantes, una hermana Andrea, mayor que Cervantes, y Magdalena, una hermana menor, formen parte de su núcleo familiar. O sea, nosotros cuando se habla siempre de la importancia de la mujer en Cervantes, entonces siempre se dice, bueno, es que Cervantes estuvo rodeado siempre de mujeres, y por tanto, ¿cómo no va a ser importante la mujer en la obra de Cervantes? No, Cervantes estuvo rodeado de mujeres, como Lope de Vega estuvo rodeado de mujeres, como Antonio Jiménez, que vivía en la calle Francos, número 3C, que era ebanista, estaba rodeado de mujeres. Es decir, todos están rodeados de mujeres porque ese es el núcleo familiar que uno tiene que tener. Claro, en ese núcleo familiar, las mujeres, y ese es el otro elemento fundamental, pueden crear también o formar parte de otro núcleo familiar que no es el propio, es decir, el matrimonio. Pero para que las mujeres puedan formar un núcleo familiar, tenemos otra costumbre fundamental en el siglo de oro, que es la dote. Es decir, la mujer tiene que compensar al matrimonio precisamente por su participación en él. O sea, la mujer, digamos, en principio, con esta idea, es una carga para ese matrimonio, para ese nuevo núcleo familiar, y entonces en un momento dado, para que sea admisible esa carga, tiene que tener una dote, y para poder tener, lógicamente, ese matrimonio. Y ahí en donde nos encontramos precisamente con las necesidades, cómo consigue una dote una familia que no tiene rentas o que no tiene, digamos, los medios económicos. Entonces, en esa mezcla, precisamente, del núcleo familiar y la dote, es donde nos vamos a encontrar buena parte de las relaciones personales, digamos, del día a día de la mayoría de las mujeres en el siglo de oro. Lógicamente, en esta situación no están dentro la gran nobleza. O sea, la gran nobleza se mueve en otras leyes que no tienen nada que ver con las humanas, porque para eso ellos tienen absolutamente todo, en donde, lógicamente, las dotes ya vienen dadas por las rentas que tienen cada una de las familias. Por eso, en las grandes familias nobiliarias, cuando se tienen muchas hijas, es sentido como si realmente fuera un castigo divino, porque lógicamente va a tener que ir perdiendo parte de su patrimonio en ir casando a estas hijas, y dependiendo del marido al que tienen que buscar, pues lógicamente la dote va a ser mayor o menor. Bueno, entonces, en esa situación, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con Cervantes, como con cualquier núcleo familiar que estuviéramos estudiando, porque claro, Cervantes nos interesa muchísimo, porque luego va a ser el autor de estas grandes obras. Pero si hiciéramos el mismo, digamos, trabajo de campo, el mismo trabajo documental, con una familia cualquiera, digamos, de hidalgos venido a menos, que no tuvieran rentas, pero que tuvieran también una capacidad de construirse o de trabajar en su época, nos vamos a encontrar con las mismas situaciones. Entonces, por ejemplo, se da un caso, nosotros tenemos a Cervantes en una situación muy compleja cuando vuelve del cautiverio de Argel. Como sabéis, Cervantes en un momento dado trabaja por tener una carrera militar, y por tanto se va a los tercios y está en la batalla de Lepanto y participa en los tercios de Italia. En la batalla de Lepanto, que es herido, es el principio de su carrera militar. O
No es el final la herida. Imaginaros un ejército de los tercios de aquel momento. Si apareciera un soldado después de 4 años sin una herida, es porque ese soldado nunca ha estado en ninguna batalla. Quiere decir, ha estado siempre escondido, oyéndose hacia atrás cuando los demás iban hacia la batalla. O sea, todos tenían, pues eso, un golpe de arcabuz, tenían todos cicatrices, todos estaban medio tuertos. O sea, bueno, realmente no era un ejército de un imaginario, podemos pensar, hermoso, sino también a veces un poco una parada de los monstruos valientes, precisamente por haber demostrado, esas son las medallas del militar, ¿no? Bueno, la cuestión es que de pronto Cervantes, cuando va de Nápoles a Madrid con la intención de ser capitán, es decir, de llegar al máximo grado que puede llegar a ser como soldado, digamos, en la carrera militar, alguien de su categoría social, de pronto, como sabéis, en 1575 es hecho prisionero, cautivo en Argel. Cautivo en Argel, que es un negocio. O sea, ser cautivo en Argel no es entrar en una cárcel. No tenemos que olvidar con esa idea en un momento dado de que esto es Guantánamo o que esto es... no, o sea, Argel es el gran negocio económico del Mediterráneo en aquel momento. O sea, pensad que Argel tiene más o menos unos 200.000 habitantes, que es digamos, una de las ciudades más cosmopolitas, sin duda, pero también más grandes, más pobladas de todo el Mediterráneo. Por encima de Barcelona, por encima de Nápoles, por encima en un momento dado como Roma, etc. Y la única ganancia, digamos, el único elemento económico de Argel es la extorsión económica. Es decir, en un momento dado se trata de conseguir dinero por el cautiverio. Pero lógicamente ese dinero del cautiverio no se guarda en una caja para ir contando por las noches el dinero, sino que todo ese dinero se tiene que transformar luego en comida, se tiene que transformar en joyas, se tiene que transformar en materiales de construcción para mantener la ciudad. Es decir, pensar en un flujo económico en el Mediterráneo en donde los corsarios de Argel hacen lo que llaman ellos la pesca en el Mediterráneo, que es conseguir precisamente cautivos. Esos cautivos, lógicamente, cuando están en Argel, piden a sus familias que les den el dinero del cautiverio. Y cuando llega ese dinero, de pronto no se queda en Argel, sino que vuelve otra vez a Europa para comprar los productos necesarios para poder mantener Argel. Entonces, es una economía circular. Es decir, mucha parte de la economía europea del Mediterráneo se mantiene gracias a el pago de los cautivos, que en un momento dado continuamente están llegando material, digamos, o dinero en metálico, ¿no? Bueno, ¿de dónde vienen? Lógicamente las familias tienen que hacer grandes esfuerzos o no, según su capacidad económica, para pagar este cautiverio. En el caso de Cervantes, igual que su hermano Rodrigo, van a hacerles unos rescates muy altos y la familia va a tener problemas para poder conseguir el dinero en tiempo. ¿Qué es lo que van a hacer? Se van a poner en marcha todos los mecanismos. Uno de ellos es la madre. Y entonces aparece Leonor de Cortinas, que no es una mujer, es una mujer de Arganda del Rey, de familia, digamos, de campesinos, es decir, serían unos campesinos ricos de Arganda del Rey, que no se queda de brazos, sino que en un momento dado va a poner, como os digo, en marcha todos los mecanismos. Uno de ellos, pedir al Consejo de Cruzada una subvención para pagar el cautiverio. Entonces, el propio, digamos, monarquía hispánica ya tiene una parte del dinero para pagar ese cautiverio, ayudar a pagar ese cautiverio. 50 ducados, 500 ducados. Miguel de Cervantes, 50 le dan ya el gobierno con el Consejo de Cruzada. Pero sobre todo, ¿qué es lo que hace el Consejo de Cruzada? Da permisos para hacer negocios con Argel. Lógicamente con Argel no se puede, nadie puede comercializar, eso que os digo, el circuito circular de la economía, que en un momento dado llega el dinero, pero ese dinero se tiene que invertir otra vez en la compra de toda una serie de productos necesarios. Bueno, ¿quién vende esos productos necesarios? No hay un mercado libre. ¿Ese mercado quién lo controla? El gobierno. Entonces, el gobierno te da permisos para que en un momento dado tú puedas sacar un beneficio económico de la venta de esos productos que te permitan pagar el rescate, que a su vez es el dinero que en un momento dado ha hecho posible que ese producto haya podido ser comprado.
Como veis, al final se trata de una economía que se sustenta no solamente porque yo te extorsiono en el secuestro, sino porque luego todo ese dinero vuelve otra vez a las arcas y al dinero, a la economía europea, para poder mantener precisamente su desarrollo, ¿no? Bueno, pues Leonor de Cortina va a conseguir un permiso para poder hacer trámites y comercializar con naranjas de Valencia. Entonces, ella tiene un permiso y lo que va a tener que conseguir es una persona, un empresario, que le compre ese permiso precisamente para poder hacer ese negocio, ¿no? Y son 2.000 ducados, de los que normalmente se puede quedar entre un 15 y un 20%. Y estamos hablando de 400 ducados solamente tal. Pero no va a poder encontrar fácilmente. ¿De dónde va a terminar consiguiendo Cervantes el final, la familia de Cervantes, para pagar el cautiverio? De la dote de sus hermanas. Es decir, el dinero que sus hermanas tenían guardado para poder tener un buen casamiento, es decir, para poder crear su buen núcleo familiar, de pronto va a tener que invertirlo en liberar a sus hermanos. Por eso, a mi modo de ver, Cervantes, cuando vuelve en 1580, no puede seguir la carrera de militar. Porque, lógicamente, el problema de la carrera de militar es que te saca de la sociedad. Es decir, cuando en un momento dado a Cervantes se plantea, y además aquí con el capitán cautivo en tierras leonesas, y se plantea cuáles son las 3 maneras que tiene alguien de ganarse la vida, pues una es la iglesia, otra es, el ejército, la carrera militar, y la otra es la carrera, de secretario, de meterse dentro de una casa nobiliaria. Claro, si uno está dentro de la iglesia, tiene que abandonar el núcleo familiar. No puede crear un núcleo familiar. Eso no significa que no pueda tener relaciones sexuales o pueda tener, sus concubinas, etc. Pero claro, no puede, convertirlo en un elemento social. Si está en el ejército, igual. No puede tener un núcleo social. El único elemento que queda es precisamente participar del otro, que es precisamente estar en una casa nobiliaria. Por eso, para mí, Cervantes, cuando vuelve en 1580, no vuelve ya con la idea de seguir con su carrera militar, que lo hubiera podido hacer, porque tiene un compromiso del núcleo familiar del que tiene que hacerse cargo, que ya es el núcleo familiar, muere rápidamente su padre, y tiene que hacerse cargo de su madre y de sus hermanas, que han perdido la oportunidad del matrimonio precisamente por darle la dote. Entonces, te das cuenta cómo todo se va, de alguna manera, encauzando tenerlo, ¿no? Bueno, ¿cómo consiguen las hermanas de Cervantes dinero para la dote? Lógicamente, sin tener rentas, sin tener tías solteras. Por ejemplo, imaginaos, una cosa muy habitual era las tías solteras, cuando mueren, de pronto lo que hacen es, lo que tienen, dejárselas las sobrinas, para que en un momento dado sea la dote, para que no les pase lo que les ha pasado a ellas, que en un momento dado a lo mejor han tenido que quedarse solteras precisamente por no tener el dinero suficiente. Bueno, la dote tenéis que pensar lo de la dote también, que es una compensación. Es decir, si en un momento dado con la dote la mujer puede elegir marido. Sin dote, el marido te lo eligen o al final es el que te toca, que sea el vecino o es tal. O sea, la dote es también un elemento que te permite una cierta libertad. Bueno, pues, ¿cómo se puede conseguir la dote en el siglo de oro? Trabajando mucho, obviamente, y es muy difícil, nos pasa hoy en día, quien ahorra hoy en día, aunque sea trabajando mucho, con otra costumbre que es habitual y social. Y ahí es donde luego voy a venir con el tema precisamente de las Cervantas, en estas 2 hermanas a las que, voy a dedicar sobre todo mi tiempo, ¿no? Que es la costumbre del matrimonio secreto o matrimonio por juramento. Es una costumbre medieval, una costumbre que ya existía desde la Edad Media, que lógicamente va a ser criticada completamente por la Iglesia y va a ser, demonizada por el Concilio de Trento. Que a pesar de todo eso, de todo el poder de la Iglesia y de todo el interés de la Iglesia de acabar con esta costumbre, sigue existiendo y sigue habiendo, lógicamente, críticas de que el matrimonio secreto se mantiene, porque lógicamente sigue siendo un elemento social. Bueno, ¿sabéis lo que es el matrimonio secreto?
bueno, digamos, el propio nombre ya nos da alguna pista de lo que es, ¿no? Lógicamente, el matrimonio no deja de ser un contrato, no deja de ser un elemento social. Un elemento social que desde la Edad Media hay siempre una disputa de quién controla ese elemento social. Entonces ahí es donde la importancia de la Iglesia. Es decir, la Iglesia en un momento dado lo convierte en sacramento y al final, sobre todo, lo que lo convierte es en un acto público que tiene que realizarse en el lugar, lógicamente, eclesiástico, y que además tiene que ser la Iglesia quien le dé el elemento de autoridad, ¿no? Claro, el matrimonio secreto se mueve en el margen. Entonces eso nos gusta siempre al poder, nunca nos gusta cuando a uno le quitan parte de su capacidad de dominio. Bueno, el matrimonio secreto simplemente es un hombre, una mujer, que se conocen, que se gustan, que se quieren, y que en un momento dado, sin necesidad de testigos, se juran, por eso también matrimonio por juramento, se juran matrimonio. Y a partir de ese momento, ese matrimonio es legal. Legal, digamos, socialmente. Otra cosa es que sea legal luego administrativamente. Normalmente esa situación se suele dar en unas circunstancias muy habituales. Y es que normalmente el hombre suele ser hombre de posibles, es decir, suele ser un hombre joven que en un momento dado tiene dinero, y la mujer suele ser una mujer que, como las hermanas de Cervantes, en un momento dado tienen cultura, tienen educación, tienen belleza, pero no tienen dinero. Entonces, de pronto ese matrimonio secreto que conlleva un ataque también a la autoridad de los padres. Porque ahí también tenemos el gran debate en donde también entrará Cervantes. ¿El matrimonio tiene que ser por amor o tiene que ser un contrato social que permita garantizar unos mínimos equilibrios en la sociedad? Entonces Cervantes también ahí se mete, digamos, dando su opinión como tantos otros escritores o tratadistas. Claro, si un matrimonio es por amor, de pronto los padres no tienen nada que decir. Y en cambio, los matrimonios, y sobre todo en el modelo social que se quiere imponer, que es lo que es un contrato en donde los padres negocian con los hijos sus beneficios económicos. Si se trata de un matrimonio en un pueblo, vamos a juntar las tierras que están más o menos cerca para en un momento dado tener tal. Si la niña tiene aceite, pues vamos a juntar el aceite con las ovejas, etc. Si en un momento dado es una cosa ciudadana, también vamos a juntar familias, etcétera, etcétera. Es decir, algo que lo mismo, no se trata de una costumbre antiquísima del siglo XVI. Eso, yo hasta con la edad que tengo, que ya son unos años, pero yo eso lo he vivido. Quiero decir, lo he vivido de compañeros o personas, a lo mejor un poco más mayores que yo, que les han casado. Es decir, y yo he tenido tíos que les han casado, que en un momento dado pues han llegado y han dicho, mira, te voy a presentar a la que va a ser tu futura mujer. Y luego han sido felices o no. Pero eso no significa tampoco, o sea, digamos que el matrimonio sea por amor o sea por contrato, no tiene ninguna garantía en ninguna cuestión, pero que la razón que sea, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Imaginaros la situación que puede darse un enorme abanico de posibilidades en donde realmente el caballero está enamorado de la joven sin dote, sin posibilidades económicas, y de pronto le dice a los padres, oye, yo es que realmente me quiero casar con esta mujer. Y los padres le dicen, bueno, sí, fenomenal. Si te casas en contra de nuestra voluntad, pues lógicamente ahí estás. Cierro la puerta y no te reconozco como hijo. Adiós rentas, adiós lujos, etcétera, etcétera. Así que búscate trabajo y seis felices los dos y fenomenal, pero ya a partir de este momento ya no eres mi hijo. Claro que hacen muchos, se echan para atrás. ¿Y cuál es la manera de compensarlo? Dando un dinero. O sea, compensan precisamente con ese dinero a esa otra mujer para romper eso que es una realidad, no jurídica, pero sí social, que es el matrimonio secreto. Y estamos hablando de que sabemos todo esto no porque alguien nos esté contando las costumbres, sino por la cantidad de pleitos que se establecen en un momento dado, porque muchos de los hombres dicen te voy a pagar 500 ducados y luego nunca terminan pagándolo. Entonces, gracias a eso,
Entonces, claro, lo tenemos también en un acto social como es precisamente el hecho digamos, administrativo de tener este tipo de cosas. Bueno, esto es lo que les va a suceder a Andrea y Magdalena. Andrea y Magdalena van a tener, con 20 años, con 21 o 22 años, van a tener algunos de estos matrimonios secretos, pues con Nicolás de Obando, en el caso de Andrea, del que van a hacer su hija Constanza, o Fernando Locarelo, en el caso de Magdalena, pues también con Fernando Ludeña, o los hermanos Portocarrero. Es decir, van a tener diferentes amoríos de los que van a sacar un rendimiento económico. Un rendimiento económico que es lo que en un momento dado, en esa visión, sobre todo de puritana del siglo XIX, y luego ya marcadamente mucho más en contra de la mujer del siglo XX, es lo que en un momento dado las ha convertido a estas dos mujeres en prostitutas. Entonces, como si las hermanas de Cervantes en realidad no estuvieran haciendo el matrimonio secreto, sino que estuvieran prostituyéndose con diferentes hombres de los que conseguían un dinero para, en un momento dado, sobrevivir. Cuando en realidad, si uno conoce las circunstancias de la época, nos encontramos que no, ese es un dinero para la dote, con otras posibilidades que en este caso dote no pudieron utilizar para casarse ni tener su núcleo familiar, sino precisamente para ayudar al hermano, a los hermanos, a salir del cautiverio. Pero es que, por ejemplo, pensar el caso de Magdalena. Magdalena, la pequeña de los Cervantes, en un momento dado está con Fernando de Ludeña, un joven que en un momento dado está teniendo amoríos, este matrimonio secreto, pero al mismo tiempo lo está teniendo con Ana María de Urbina, que es hermana de la mujer de Lope de Vega, una de las mujeres de Lope de Vega. O sea, tiene dos amoríos. Bueno, en un momento dado termina por casarse realmente y ya formalizar su matrimonio con Ana María de Urbina. Es decir, de lo mismo que hubiera podido hacerlo con Magdalena Cervantes. Y de pronto la historia la contaríamos que en un momento dado hubo un matrimonio secreto que terminó siendo un matrimonio. Era lo normal. Incluso, por ejemplo, Constanza no fue reconocida por su padre, pero el padre sí que reconoció a otra hija que había tenido con otro matrimonio. Es decir, las posibilidades en este caso enormes que hay. Entonces, pero os tengo un texto que es maravilloso, para que veáis lo que tiene de social esta costumbre. Es decir, siempre esa idea de decir, bueno, claro, están prostituyéndose, acaba con el honor, la importancia del honor en los siglos de oro, cómo Cervantes en un momento dado va a aguantar eso y claro, lógicamente se tendría que avergonzar de sus hermanas. Bueno, en el testamento de Magdalena, cuando muere en 1610, hace un testamento y uno de los apartados del testamento cuenta precisamente el dinero que todavía le deben por uno de estos matrimonios secretos, que ella no ha cobrado, pero se niega a aceptar que ese dinero se pierda y pide que por favor sus herederos, en este caso Miguel, que es el hermano que queda, bueno, y Andrea también, los hermanos vayan y cobren y veis todo el montaje de uno de estos, de Fernando de Ludeña, como os contaba, que terminó casándose con Ana María de Urbina. Esto lo que voy a leer es lo que aparece en el testamento, ni más ni menos, escrito por el puño y letra de Magdalena Cervantes. Ítem. Declaro que don Fernando de Ludeña me debe 300 ducados, prestado siendo mozo soltero y después de casado con doña María de Urbina, su mujer. Yo los fui a pedir delante de la dicha doña Ana, y por entonces, por no enojar a la dicha su mujer, diciendo los debía, no me los confesó deber, y después, habiendo ido a su casa otra vez en razón del dicho débito, en presencia de la dicha doña Ana María y de un sobrino suyo, diciendo que si no quería yo hacer una cédula que me pedía que yo confesase que no me debía nada, el dicho don Fernando de Ludeña me amenazó muchas veces diciendo que no me daría nada de su vida si no hacía la dicha cédula. Y a solas, y esto es lo que me interesa, es decir, por un lado, la cosa social delante de la mujer, de pronto, no, yo no te debo nada, esto me estás engañando, etc. Pero a solas,
a solas me dijo que me prometía, mientras él viviese, de darme todos mis alimentos, y que si yo le alcanzaba de vida, me dejaría con que viviese. Y debajo de la dicha promesa le hice cédula en que declaré no deberme nada, lo cual hice contra mi voluntad, y así declaro debajo de mi conciencia quedarme a deber los dichos 300 ducados. Mando que mis testamentarios los cobren, a lo menos se lo digan, y le encarguen la conciencia, pues sabe que es verdad. Lógicamente, como veis, la mano y la prosa de Magdalena no es la de Cervantes, quiere decir, el texto bastante caótico, pero lo que sí que me interesaba sobre todo era mostraros precisamente cómo esto, incluso en un testamento, cómo está contando los dimes y diretes, cómo de pronto ella, la antigua amante o la antigua amante, de pronto va a la casa y delante de la mujer le reclama un dinero. O sea, que no estamos hablando de esa cosa social que tiene uno que esconderse, etc. Muchas de estas, como os decía, de estas peticiones, lógicamente van ante el juez, etc. Y muchas de ellas las firma Cervantes, Miguel de Cervantes, porque claro, es el núcleo familiar, ellas no pueden firmar. Y entonces, de pronto es Miguel de Cervantes el testigo que va a pedir los ducados que todavía le deben a sus hermanas, estos que han dicho que le van a pagar y no van a pagar. Eso lleva... Y con eso ya acabo y ya luego ya si algunas preguntas o lo que sea. Bueno, sobre todo, bueno, ya tenía con unos textos, pero sobre todo ya para acabar con esta parte de las mujeres, esto lleva a un apelativo que seguramente hayáis oído alguna vez, que es ese apelativo de llamar a las hermanas, sobre todo de Cervantes, pero también añadida a la mujer y a la hija, las Cervantas. O sea, esta cosa de ese apelativo como un apelativo despectivo, de donde decir, son las Cervantas, como aquello que, vuelvo a deciros, de pronto en un momento dado avergonzaría a un grandísimo escritor y además, ni más ni menos, que luego con el éxito del Quijote. Bueno, ¿de dónde procede Las Cervantas? Esto no es un invento de los críticos, sino que aparece en un documento. Para que, claro, los documentos también dicen lo que también muchas veces uno quiere que digan, y sobre todo cuando uno quiere que digan ciertas cosas, como para de alguna manera justificar que aquello que uno, la idea que uno tiene no es la idea de uno, sino no, está aquí en el documento, Las Cervantas. Bueno, todo viene de junio de 1605, y para ser más exactos, para que veáis que me he preparado la conferencia, 27 de junio a las 11 de la noche de 1605 en las Casas Nuevas junto al Rastro en Valladolid. Bueno, ¿qué pasa el 27 de junio a las 11 de la noche en Valladolid? Hay un duelo. De pronto, imaginaros, noche, silencio, el Rastro, estamos hablando... Bueno, si conocéis Valladolid, ¿dónde está la casa de Cervantes hoy en día? Esa sería la casa, pero hoy esa casa está en el centro de Valladolid, en aquel momento estaba más allá del río y sobre todo estaba al lado, digamos, una zona que podéis imaginaros poco, no sé cómo decirlo, bueno, poco, digamos, salubre para vivir, que es al lado del matadero. El matadero nuevo. Entonces, imaginaos un matadero en el siglo XVII, o sea, lo que era la cantidad de todo lo que podía estar alrededor. Bueno, pues ahí vivía precisamente Cervantes, en Valladolid, 1605. Hay un duelo, golpes de espadas, y de pronto un ¡ay! Bueno, y lógicamente carrera, y entonces de pronto dentro del duelo, pues uno que queda tumbado con una herida y otro que sale corriendo que desaparece. Justo delante de la casa de Cervantes. Podía haber sido en la casa de al lado y no sabríamos nada, pero fue justo en la casa de Cervantes. Bueno, todo esto lo sabemos porque hay unas averiguaciones, es decir, viene el alcalde, el policía, digamos, para ver qué ha sucedido, porque lógicamente los duelos son ilegales. Bueno, la familia, una de las familias, es un bloque de 3 pisos, o sea, entonces en el segundo piso vive la familia de Cervantes y en el ático vive una beata y luego ya Juana Gaitán, bueno, gente diferentes en esta casa de alquiler, es una casa de alquileres a las afueras de Valladolid. Meten al pobre Ezpeleta, que es Gaspar de Ezpeleta, es el caballero que en un momento ha sido herido, le meten en una casa, llaman al médico y ven que la herida es suficientemente importante como para no moverlo y tenerle de alguna manera allí todavía tal. Y viene de pronto el alcalde.
Bueno, y ahora os voy a contar una cosa que os va a sorprender muchísimo, y es que de pronto el alcalde se da cuenta, por algo que tiene en la mano Gaspar de Espeleta, de quién es el que ha hecho el duelo. Porque Gaspar de Espeleta tiene unos anillos, tiene unas joyas que en un momento dado él rápidamente reconoce. Son las joyas de la mujer de un amigo suyo. Entonces de pronto se encuentra con que no solamente ha habido un duelo, sino que piensa que su amigo ha sido el culpable del duelo y lógicamente ha entendido claramente cuál ha sido la causa del duelo, que ha sido el adulterio de su mujer. Y entonces en ese momento decide que no puede ir por ese camino, que la averiguación no puede, porque además rápidamente ya al día siguiente aparece en un momento dado la mujer donde estaba hospedado Gaspar de Espeleta, cuenta cómo la mujer había ido en busca de las joyas, porque lógicamente era una prueba de su adulterio. O sea, todos los caminos iban allí. Hasta que de pronto empieza a preguntar y la beata del ático de pronto le dice: pero usted no sabe aquí la gente que vive. Aquí entran muchos caballeros por la noche. Aquí pasan cosas muy raras. Y claro, el alcalde vio el cielo abierto porque era la posibilidad en un momento dado de mover la investigación hacia otra cosa que no era precisamente a donde estaban todos los indicios. Y efectivamente empieza a preguntarles a todos. En una de las casas había, por ejemplo, una familia amancebada, es decir, uno de estos matrimonios secretos que en un momento dado estaban viviendo con una niña, que luego al final terminan siendo los más, digamos, peores llevados de todo este proceso, porque al final terminan siendo desterrados de Valladolid. Bueno, entonces la beata le da la posibilidad de tener una. Y de pronto le pregunta a un niño de 11 años, entonces él va preguntando: ¿quién vive aquí? ¿Quién vive allá? Y de pronto a un niño de 11 años le pregunta: ¿y en el segundo piso quién vive? Y este niño de 11 años en las averiguaciones le dice: allí viven las Cervantas. O sea, completamente algo descriptivo, nada despectivo. Un niño de 11 años no las habla en un momento dado tal. Entonces, esas Cervantas, que lógicamente en el texto aparecen, y está en un texto de 1605, no es para nada luego como ha sido utilizado como ese elemento despectivo, como la demostración de que ya en la época en Valladolid las hermanas de Cervantes eran conocidas como las Cervantas, como si fueran un grupo de prostitutas a las que podía uno casi contratar con una aplicación de la época, ¿no? O sea, de tenerlo, ¿no? Poder hacerlo. O sea, no, era simplemente esta cuestión. Bueno, lo que me interesa, y ahora ya voy a terminar con los textos, pero lo que me interesa sobre todo es marcar una cosa fundamental. Mira, daros cuenta, estamos hablando de 27 de junio de 1605. La fecha la he querido remarcar por algo fundamental. En 10 de junio de 1605, es decir, 17 días antes, de pronto se produjeron en Valladolid las fiestas por el nacimiento del nuevo príncipe. Y como sabéis, en 1605, en enero de 1605 o diciembre de 1604, se pusieron a la venta los primeros ejemplares del Quijote, de la primera edición del Quijote en Valladolid, porque lógicamente ahí estaba la corte y era el lugar en donde para demostrar el éxito. En junio, es decir, 6 meses después, cuando ya se está preparando una segunda edición, precisamente en mayo se está preparando la segunda edición del libro, es decir, se han vendido todos los ejemplares del Quijote, tanto en Valladolid como en Madrid, como los que se mandaron a Sevilla, etc. En 10 de junio de 1605, en estas fiestas, donde está la florinata, están los reyes, están los nobles, está todo el pueblo de Valladolid viendo estas fiestas que son impresionantes, de pronto todo el mundo empieza a reírse en una carcajada, porque un caballero portugués ha decidido hacer una broma. Y la broma ha sido tomar un caballo, un percherón, un caballo, digamos, que lleva carros, es decir, un caballo todo huesos, un caballo casi solamente piel, y subirse encima de él e ir con mucho donaire detrás de los reyes. Y automáticamente todo el mundo en Valladolid
1605, 10 de junio, gritando ¡Viva Don Quijote! Y riéndose precisamente como se leía el libro a carcajada, a mandíbula batiente, precisamente en ese momento. Bueno, pues en ese 27 de junio, y lógicamente 28, 29, 30, es decir, en las averiguaciones que se van a hacer en Valladolid, habiendo pasado 17 días antes, no solamente ese, sino otros episodios protagonizados por Don Quijote, en donde lógicamente la gente lo tenía muy presente, en las averiguaciones, les preguntan a las personas. Y de pronto le hacen una pregunta a Andrea, a la hermana mayor. Una pregunta que es muy importante, digamos, sobre todo la respuesta. Le dice, bueno, ¿y su hermano de qué vive? ¿Y su hermano Miguel de qué vive? 28 de junio de 1605. Y la hermana contesta, es hombre que escribe y trata negocios, y que por su buena habilidad tiene amigos. Esa es la contestación que hace. No menciona el Quijote. Es decir, en un momento dado, Andrea podía haber dicho, pero por favor, usted no conoce a Miguel de Cervantes. O sea, es el autor de Don Quijote. O el alcalde, imaginaros en un momento dado que esto mismo sucede y el alcalde llama y de pronto dice, Dios mío, ¿delante de la puerta de quién? Ah, no me lo puedo creer, si estoy delante de Antonio Gamoneda. Bueno, ¿cómo es posible en un momento dado tener la suerte de que haya sucedido este luctuoso hecho en un momento dado de uno de los grandes poetas? Nadie habló de Miguel de Cervantes del Quijote. Nadie le relacionaba precisamente con el Quijote. O nadie en un momento dado relacionaba eso que era la obra tan divertida y que en un momento dado todo el mundo conocía, con que alguien, un escritor, podía tener fama precisamente por escribir esa obra, que lógicamente no era como libro de caballerías, no lo daba. Bueno, pues estas son las mujeres de Cervantes, que es, digamos, solamente las hermanas, nada más os he podido hablar, pero dos hermanas que ya no van a casarse, que van a mantener el núcleo familiar, van a estar con Cervantes hasta el final de su vida, hasta 1610, 1612, mueren unos años antes de Cervantes, de Miguel. Y claro, ¿cuál es el oficio de Miguel? ¿De qué vive Miguel? Miguel no puede vivir de la literatura. Digamos, Miguel va a tener beneficio económico de la literatura. Sobre todo va a tener un beneficio económico porque va a ser un triunfador en el teatro. En el primer teatro de los corrales de comedia, precisamente de los años 80 y de los años 90. Luego ya vendrá El monstruo de naturaleza y ya vendrá, digamos, Lope y sobre todo la creación de una gran industria cultural que es el corral de comedia, en donde Cervantes, como tantos otros de los autores del inicio, quedarán fuera. Pero en ese momento sus buenos ducados había ganado. Había ganado ducados vendiendo la Galatea, la licencia de impresión de la Galatea, vendiendo la licencia de impresión de El Quijote, pero nada más. Es decir, son complementos, pero el oficio es lo que te permite en un momento dado tener la comida día a día, el beneficio del día a día o del mes a mes para poder comer día a día, para poder mantenerte en la cotidianidad. Él va a estar de comisario real de abastos durante una temporada, pero lógicamente eso también va a cobrar tarde y mal. Bueno, ¿cuál es en ese núcleo familiar lo que permite precisamente que Cervantes pueda estar escribiendo y pueda tener diferentes oficios? Porque al final la base básica económica está cubierta. Precisamente las mujeres. Las mujeres de Cervantes en ese núcleo familiar van a tener la capacidad económica de generar los ingresos para precisamente poder tener ese núcleo familiar que se pueda sobrevivir. ¿Qué es lo que van a hacer Magdalena y Andrea? Van a ser costureras. Pero no costureras de barrio, van a ser las costureras de alto standing, es decir, aquellas que arreglan los vestidos de, no el prêt-à-porter, sino de gran, y preparar las sábanas y todo, de la nobleza. Por eso, precisamente, en un momento dado, Cervantes, a mi modo de ver, se va a ir de Madrid a Valladolid. No porque él vaya en busca de negocios, sino porque las hermanas tienen en un momento dado que acompañar a aquellas nobles que son sus clientes, que son las que precisamente se han ido de Madrid a Valladolid cuando la corte estuvo allí durante unos años.
Y por otro lado tenemos a Catalina. Catalina de Esquivias, que aunque poco, tiene unas rentas. Es decir, tiene unos viñedos, tiene unas tierras en Esquivias que le permiten en un momento dado, como trata negocios, como muy bien decía Cervantes, o sea, decía Andrea de Cervantes, de su hermana, precisamente se trata negocios, es un gran negociante, es un gran escritor Cervantes, pero también un gran negociante porque tiene que sobrevivir, porque tiene que construirse y construirse continuamente y reinventarse en una vida precisamente en donde nada está establecido. Por eso, en un momento dado, Cervantes, como tantos otros autores del Siglo de Oro, pero en este caso el que nos interesa es Cervantes, también nos va a mostrar en sus obras mujeres que en un momento dado van a tener también esa fortaleza que las tienen las mujeres con las que él estuvo, su madre, la primera, Leonor, su mujer y lógicamente sus hermanas. Su hija es la única de toda la familia, porque el padre de Cervantes fue tan desastre como Cervantes, o sea, al final terminaron los dos en la cárcel, porque fueron negociantes toda la vida, pero no consiguieron hacer dinero. La hija de Cervantes fue la gran negociante, o sea, murió rica. Es la que... ¿Y de qué? De la compraventa de pisos. O sea, tampoco inventó nada nuevo, pero bueno, alquilar pisos, comprar pisos y alquilar, al final es un bien seguro, tanto en el siglo XVI, que se lo digo si no al duque de Lerma, como en la época actual, ¿no? Bueno, pues la hija al final termina siendo la gran triunfadora. Por eso, mujeres muy fuertes, y os quería leer sobre todo dos, y ahí con eso, pues también no, ya que estamos hablando de Cervantes, que también sea el escritor el que aparezca, dos textos de dos personajes maravillosos. Sobre todo porque son dos personajes que para mí, uno es digamos, una evolución del otro, en donde realmente hay un elemento. Uno es Marcela, la pastora Marcela, que lógicamente aparece en el capítulo 14 de la primera parte. Y sobre todo porque tiene ese inicio, cuando esa Marcela aparece en el entierro de Crisóstomo, como si fuera casi digamos, pues una actriz haciendo o casi, bueno, una soprano en la ópera haciendo, digamos, su grandísimo discurso, que es un monólogo, no acepta en absoluto que haya una conversación. Cuando está en el entierro de Crisóstomo y todo el mundo la condena porque ella ha sido la causa precisamente de que Crisóstomo se suicidara, ella empieza un discurso maravilloso, sobre todo por el principio, ese yo nací libre. Es decir, que lógicamente se ha repetido y se ha utilizado muchísimo para mostrar la libertad de las mujeres de Cervantes, etc. Pero claro, es un principio que tiene una continuación. Yo nací libre, eso es maravilloso, pero el problema es que la sociedad no me deja ser libre. Entonces, yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Es decir, la única manera que tengo de mantener mi naturaleza de mujer, es decir, de ser libre, es estar fuera de la sociedad. No puedo entrar dentro del núcleo familiar, no tengo que estar dentro de todos los elementos sociales, me condenan, lógicamente, a poner cotos a esa libertad, ¿no? Y eso hace que ella, lógicamente, al ser una pastora rica, se pueda permitir el lujo que no todas las mujeres se pueden permitir, que es precisamente no tener que depender de ningún hombre por tener las rentas suficientes para poder sobrevivir el día a día. Pero por encima de ese yo nací libre, que ya es un canto realmente que sorprende que lógicamente en 1605 de pronto un personaje además sea lo primero que diga, con ese yo que le da una identidad realmente por encima de ese Crisóstomo, que ahora sí, que casi de pronto uno dice, pues sí, has estado fenomenal que te suicides, que no estabas a la altura de una mujer como precisamente podía ser Marcela. A mí sobre todo me gusta, y con eso quiero acabar, con el discurso de Preciosa, la gitanilla. O sea, la gitanilla en un momento dado que se encuentra en una sociedad, unas reglas sociales muy particulares, que son la sociedad del adunar de los gitanos. O sea, no son las reglas en un momento dado de esa sociedad cristiana, en un momento dado donde hemos visto que vivían las hijas, o sea, las hermanas, a las mujeres de Cervantes, sino en un momento dado esas otras reglas. Pero esas otras reglas que también tienen la misma finalidad, que es al final, en un momento dado, quitar la voluntad de las mujeres, que las mujeres no tengan voluntad, que sean esos los legisladores, los que llevan el poder del adunar, los que deciden en un momento dado casar o no casar, en este caso a Preciosa.
Y ella dice esto que me parece maravilloso, y ya con eso acabo, porque ya me parece que sobre esto ya es imposible poner algo más por encima. Puesto que estos legisladores, estos de la DUNAR, han hallado por sus leyes que soy tuya y que por tuya me han entregado, esa es la vida social. Ellos tienen sus leyes y ahora yo soy tuya y por tuya me han entregado. Yo, y otra vez la identidad, he hallado por la ley de mi voluntad, que es la más fuerte de todas, que no quiero serlo, sino es con las condiciones que antes que aquí vinieses entre los dos concertamos. Que se pasara 2 años con ellos, viviendo como un gitano, y luego ya después de demostrar que no es una cosa simplemente baladí, sino algo más, en un momento dado ella se pensará, después de los 2 años, si le concede su voluntad. Y dice, si te queda, te estimaré, tal. Y dice, esta es mi hermosura, que tú dices que tengo, que la estimas sobre el sol y la encareces sobre el oro. ¿Qué sé yo si de cerca te parecerá sombra y tocada caerás en que es de alquimia? 2 años te doy de tiempo para que tantees y ponderes lo que será bien que escojas o será justo que deseches. Que la prenda que una vez comprada nadie se puede deshacer de ella, sino con la muerte, bien es que haya tiempo y mucho para mirarla y remirarla y ver en ella las faltas o las virtudes que tiene. Que yo no me rijo por la bárbara e insolente licencia que estos mis parientes se han tomado de dejar las mujeres o castigarlas cuando se les antoja. Y como yo no pienso hacer cosa que llame al castigo, no quiero tomar compañía que por su gusto me deseche. Muchas gracias.